En el corazón de Roma, existe un territorio más enigmático que cualquier novela de Dan Brown, más secreto que cualquier operación de inteligencia. Un lugar donde los muros hablan en latín, y los pasadizos susurran historias que jamás fueron escritas. Ese lugar es el Vaticano. Pero hoy, no hablaremos de lo que ya sabes. Hoy, vas a conocer lo que nadie te contó. Porque detrás del humo blanco, de los cánticos solemnes y de los trajes sagrados, existen rituales que no figuran en los registros oficiales, puertas que no aparecen en los mapas, y símbolos que han sido deliberadamente olvidados. ¿Qué ocurre realmente dentro de un cónclave papal cuando las cámaras se apagan? ¿Qué rituales ancestrales siguen practicándose a espaldas del mundo? ¿Y qué secretos guardan los túneles bajo la Basílica de San Pedro? Algunos cardenales hablan en susurros de ceremonias que rozan lo pagano. De un lenguaje de gestos que solo entienden los elegidos. Y de la mirada silenciosa de estatuas que parecen observar y juzgar. Hay zonas a las que ni siquiera los sacerdotes tienen acceso. Y documentos en los archivos secretos del Vaticano que, según dicen, podrían desmoronar las columnas de la historia cristiana. Este no es un vídeo más. No estás aquí por accidente. Estás por entrar en un laberinto donde historia, fe y misterio se entrelazan en un baile silencioso. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir no es apto para los crédulos, ni para los indiferentes. Sección 2: Tradiciones ocultas del cónclave, rituales que no salen en los libros. Cuando un papa muere o renuncia, comienza uno de los procesos más herméticos del mundo moderno, el cónclave papal. Lo que la mayoría conoce es apenas la superficie, la votación, el humo blanco, la elección del nuevo líder espiritual. Pero lo que ocurre detrás de los muros sellados de la Capilla Sistina es algo muy diferente. Todo inicia con una frase escalofriante, extra omnes, que en latín significa fuera todos. Es el momento en que incluso los ayudantes, asistentes y cualquier presencia ajena son expulsados del recinto. Solo quedan los cardenales y los secretos. Los electores, encerrados bajo juramento, no pueden comunicarse con el exterior. Pero más allá del aislamiento físico, existen otras reglas. Rituales antiguos. Por ejemplo, antes de cada votación, se realiza una oración invocando al Espíritu Santo. Hasta aquí todo parece normal, hasta que se descubre que esa oración ha tenido variaciones ocultas durante siglos. Fórmulas esotéricas que mezclan lo cristiano con lo hermético, con raíces incluso anteriores al cristianismo. Un ex seminarista afirmó una vez, bajo anonimato, que los cardenales más ancianos repiten oraciones en un dialecto ya extinto, transmitido solo de forma oral. Según él, esas palabras no piden guía divina, piden protección. ¿Protección de qué? La respuesta podría estar en otro de los rituales. Antes del inicio del cónclave, se revisan meticulosamente las habitaciones donde dormirán los cardenales, buscando micrófonos, cámaras o símbolos no autorizados. Hay rumores de marcas grabadas en la madera de algunas puertas. Símbolos arcanos. Algunos incluso afirman que un círculo de sal fue hallado en el suelo de una de estas habitaciones durante el cónclave de 2005. Otro detalle inquietante, la chimenea desde donde se lanza el humo blanco o negro no siempre fue utilizada. En épocas pasadas, el resultado de la elección era comunicado de otra manera, por medio de 3 campanadas específicas, cuya frecuencia y duración parecían más un código que una tradición. ¿Un lenguaje oculto, quizá? Además, existe una figura misteriosa, el maestro de ceremonias litúrgicas pontificias. Aunque su rol oficial es guiar las celebraciones, su influencia dentro del cónclave es mayor de lo que se cree. Tiene acceso a zonas donde ni siquiera todos los cardenales pueden entrar. Algunos dicen que es él quien custodia los objetos litúrgicos más antiguos del Vaticano, y otras cosas que no figuran en ningún inventario. Una anécdota poco conocida habla de un cardenal que, en pleno cónclave, sufrió una crisis nerviosa. Decía haber visto una figura encapuchada dentro de la Capilla Sistina, caminando entre los cardenales mientras dormían. Oficialmente, se dijo que fue una alucinación producto del estrés. Pero hay registros de que nunca volvió a participar en otro cónclave. Y no olvidemos los juramentos. Al inicio del cónclave, cada cardenal realiza un voto solemne de secreto absoluto. Lo que no se dice públicamente es que este voto tiene una cláusula adicional, uno que incluye una especie de maldición. Un pasaje en latín advierte que quien rompa el silencio, traerá deshonra y castigo no solo a sí mismo, sino a su linaje. Una fórmula arcaica que ha permanecido sin cambios desde el siglo XIII. El aislamiento, por su parte, va más allá de lo físico. Durante todo el proceso, los cardenales son vigilados por la Guardia Suiza y por miembros del Gendarmerie Corps. Algunos afirman que incluso hay cámaras ocultas en los pasillos. Otras voces aseguran que existe una sala oculta donde se reza antes de emitir cada voto. Una sala que no figura en los planos públicos. Y hay más.
Testimonios aislados mencionan un objeto utilizado antes de cada votación, una antigua cruz de hierro sin Cristo, cuya función exacta nadie conoce. Solo se sabe que es colocada frente al altar antes del conteo. Y retirada en completo silencio. Algunos escépticos pueden pensar que estas son solo exageraciones, supersticiones medievales arrastradas por la tradición. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué tantos detalles son omitidos en las versiones oficiales? ¿Por qué existen documentos del cónclave que se sellan por 75 años o más? ¿Qué tanto puede haber allí, que deba ser escondido por casi un siglo? Lo que es cierto es que el cónclave no es solo una elección, es una ceremonia. Una que combina poder, simbolismo, misticismo y silencio. Y como todo lo verdaderamente poderoso, se protege con rituales, miedo y misterio. Sección 3: Arquitectura secreta, pasajes, bóvedas y puertas que no existen. Versión extendida a 700. La Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo, pero también uno de los más misteriosos. Detrás de sus muros se esconde una arquitectura diseñada no solo para impresionar, sino para proteger secretos. Y en algunos casos, para ocultarlos. Comencemos con uno de los pasajes más conocidos entre los expertos en historia vaticana, pero casi ignorado por el público general, el Passetto di Borgo. Se trata de un corredor elevado de casi 800 metros que conecta directamente el Vaticano con el Castel San Angelo. Fue utilizado por papas para escapar en tiempos de crisis. Pero lo que pocos saben, es que este pasaje no es único. Existe una red de túneles subterráneos, construidos durante distintos periodos, desde el siglo XV hasta tiempos más recientes. Estos túneles no aparecen en los mapas oficiales, según algunos registros filtrados. Su diseño fue inspirado en los antiguos sistemas catacúmbicos romanos. Se dice que algunos pasajes están protegidos con puertas reforzadas que solo pueden abrirse con llaves custodiadas por la Guardia Suiza. Pero hay uno, en especial, del cual casi nadie habla, el llamado Pasaje de los Susurros, cuyo eco repite sonidos que no provienen de ninguna voz humana. Dentro de los edificios vaticanos también hay zonas muertas, arquitectónicamente hablando, habitaciones sin ventanas, accesibles solo desde pasajes internos, con funciones aún desconocidas. Algunos creen que se trata de cámaras de vigilancia ocultas, otros sostienen que son depósitos de objetos litúrgicos ya retirados, pero también hay quienes afirman que allí se resguardan reliquias cuyo contenido jamás fue revelado al público. Una de ellas, según rumores, sería un objeto cubierto por un manto negro, que ningún pontífice se ha atrevido a tocar. Uno de los puntos más enigmáticos es la Biblioteca Apostólica Vaticana. Oficialmente es un centro de investigación, pero múltiples investigadores han reportado haber visto puertas selladas y secciones restringidas a las que incluso con acreditación total no se les permite el acceso. Dicen que detrás de una de esas puertas hay una escalera de caracol que desciende en espiral durante más de 20 metros. ¿Qué hay al fondo? Nadie lo sabe. O al menos, nadie lo ha contado. Las cámaras también son parte del misterio. Se dice que existen cámaras de vigilancia internas instaladas en ángulos imposibles, no para registrar lo que entra, sino para observar lo que se mueve dentro de las paredes. Según un exguardia, hay registros de sensores que captan actividad en pasajes cerrados, y que por protocolo son ignorados, bajo la frase actividad no relevante. ¿Y si lo que se mueve no debería estar allí? El Palacio Apostólico también tiene su cuota de zonas inaccesibles. Se rumorea de una habitación del juicio, un espacio utilizado en siglos pasados para sesiones privadas entre papas y teólogos, donde se decidía la autenticidad de supuestas visiones y milagros. El acceso a esta sala estaría bloqueado por un mecanismo oculto detrás de un mueble tallado. Un mueble que nunca ha sido movido desde hace 400 años. Hay puertas que no tienen pomos, corredores que terminan en paredes ciegas y vitrales que solo pueden observarse desde ciertos ángulos, revelando símbolos que a simple vista pasan desapercibidos. Todo indica que el Vaticano fue construido no solo como un centro de poder religioso, sino como un laberinto de control, vigilancia y protección. Incluso el diseño del suelo en algunos sectores esconde claves. En la Sala Regia, por ejemplo, hay patrones geométricos que siguen una secuencia determinada que coincide con la numerología cabalística. Algunos expertos creen que es una señal de que las decisiones más importantes del Vaticano se toman siguiendo una lógica que combina fe y esoterismo. Y no olvidemos los rumores más oscuros. Algunos afirman que debajo de la Capilla Sistina existe una bóveda adicional, inaccesible desde cualquier entrada conocida, donde se almacenan documentos que jamás serán revelados. Un sótano sellado desde hace siglos, cuyo contenido permanece bajo tierra. Y quizá lo más inquietante es que todos estos secretos no están protegidos con vigilancia armada ni con dispositivos electrónicos de última generación, sino con el silencio. El Vaticano no niega su existencia. Simplemente, no habla de ello. En definitiva, cada piedra del Vaticano parece tener un propósito oculto.
y aunque los guías turísticos muestran la grandeza, el mármol y los frescos, lo que no te enseñan es que bajo tus pies, y detrás de cada pared, hay siglos de secretos esperando no ser descubiertos. Rumores más inquietantes. Hasta ahora hemos hablado de rituales, túneles y habitaciones ocultas. Pero lo más inquietante son los rumores. Porque una cosa es lo que se puede ver, y otra, lo que jamás se muestra, ni siquiera a los más altos miembros del clero. Dentro del Vaticano existen archivos que ningún ojo laico ha leído jamás. Documentos sellados por siglos, que solo pueden ser abiertos con autorización directa del Papa. Se dice que en esos documentos hay pruebas de prácticas esotéricas, visiones proféticas y hasta correspondencias con entidades, que no son humanas. Uno de los rumores más escalofriantes habla de un cuarto escondido en los niveles más bajos de los archivos vaticanos, conocido entre los iniciados como la habitación sin eco. Una sala construida con materiales que absorben el sonido, donde ni siquiera el propio aliento se escucha. Allí, según ciertas fuentes, se llevan a cabo rituales de lectura de textos prohibidos. Textos tan antiguos que ni siquiera están escritos en lenguas conocidas. No faltan las leyendas sobre un códice cuya tinta fue mezclada con sangre humana. Un texto que solo puede ser leído una vez por cada papa, y que, según la tradición, revela un conocimiento tan perturbador que ha hecho llorar, enfermar, e incluso renunciar a quienes lo han leído. ¿Podría haber sido esa la razón oculta detrás de la histórica renuncia de Benedicto XVI? Muchos lo creen. Los símbolos también juegan un papel central. En ciertos frescos de la Capilla Sistina hay detalles que, vistos desde ciertos ángulos, revelan figuras ocultas, ojos vigilantes, serpientes enredadas, rostros que desaparecen si no los miras fijamente. Se dice que Miguel Ángel los colocó intencionalmente, como advertencia o mensaje a futuro. Incluso hay historias que hablan de una capilla que no figura en ningún plano. Un lugar donde, según una crónica perdida del siglo XVIII, se celebraban misas negras disfrazadas de liturgias. Nadie ha confirmado su existencia, pero algunos aseguran que su entrada está oculta detrás de una de las estatuas del jardín papal. Por supuesto, todo esto son leyendas. Oficialmente, nada de esto existe. Pero hay registros de teólogos que fueron abruptamente excomulgados tras escribir sobre estos temas. Y otros, que desaparecieron sin dejar rastro. Lo más perturbador, sin embargo, es el silencio. El Vaticano nunca desmiente. Nunca confirma. Solo calla. Y en ese silencio, habita el miedo. Porque tal vez, lo que se oculta no es algo que deba saberse, sino algo que jamás debería haber existido. ¿Realidad o encubrimiento? Después de todo lo que acabas de escuchar, una pregunta persiste como un eco en los pasillos del Vaticano: ¿qué es verdad y qué es mito? ¿Los rituales ocultos, los pasajes secretos, los textos prohibidos, son parte de una historia real enterrada bajo siglos de silencio? ¿O simplemente fantasmas de una imaginación colectiva alimentada por la falta de respuestas? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Y tal vez, esa es la verdadera intención. Porque a veces, el mayor poder no está en lo que se oculta, sino en lo que se sugiere. En lo que jamás se confirma. En lo que permanece envuelto entre incienso, mármol y plegarias. El Vaticano, con su historia milenaria, sus muros cargados de simbolismo y su silencio sepulcral, seguirá siendo un enigma. Un enigma vivo. Respirando entre oraciones, columnas doradas y secretos que prefieren no salir a la luz. Porque a fin de cuentas, hay verdades que simplemente no pueden contarse sin romperlo todo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos observando. Preguntando. Buscando respuestas en los detalles que otros prefieren ignorar. Porque el conocimiento oculto, por más protegido que esté, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Si este vídeo te dejó pensando, si alguna imagen, palabra o detalle hizo que sintieras un escalofrío, entonces dale like, comenta qué parte te perturbó más, y suscríbete. Porque esto, apenas comienza.